aplaudir. Y bueno, ya se han introducido ellos, ya habéis escuchado sus ponencias, pero bueno, vuelvo a repetiros por si alguno no ha estado a primera hora. Luis Jiménez, del CNI, del Centro Criptológico Nacional, Esther Luna, de Pentaquark, Horacio Bandayu, lo he dicho bien, de Bitdefender, y acabáis de escuchar a César Garro, de Samsung. Nada, vamos a hacer unas 5 preguntas o así nosotros y después, obviamente, damos paso a todo el público para que podáis hacer cualquier cuestión que queráis a cualquiera de los ponentes. La primera pregunta que yo quería hacer iba muy dirigida a Luis, pero podéis comentar todos. La semana pasada salió un informe del Centro Criptológico Nacional, precisamente, hablando de que no salen informes por vuestra parte, en el cual se mencionaba que había 26.500 ciberincidentes dirigidos al sector público y empresas estratégicas españolas, de los cuales el 5% habían sido muy graves o críticos, que es el 100% más que el año pasado. No sé qué lectura hacéis vosotros, no tanto desde un punto de vista de seguridad propia de la administración pública, sino a nivel de sociedad, a nivel de cómo podemos afrontar esta realidad y cuál es la perspectiva que va a haber el próximo año. Bueno, vamos a ver. Las cifras que se han dado en ese informe son cifras de los incidentes detectados por los sistemas de alerta que tiene desplegados el centro en las diferentes redes y sistemas de las administraciones públicas, ¿no? Son incidentes reales. O sea, diariamente o mensualmente se gestionan del orden de 100 millones de eventos con tecnología de la que hablaba antes Estela, y de esos eventos un porcentaje se convierten en incidentes. Se convierten en incidentes porque realmente ha habido un intento de penetración en un sistema o porque ha habido una violación de la política de seguridad del organismo y ha salido información, por ejemplo, sin cifrar, ha salido en claro, y la política del organismo dice que la información tiene que circular cifrada. O sea, es decir, que el tipo de incidentes son muy variopintos, ¿no? Hay diferentes tipos de incidentes. Nosotros tenemos una guía, que es la guía 817, en donde hacemos una clasificación de los incidentes, donde determinamos cuándo un evento de seguridad se convierte en un incidente y además determinamos cómo lo clasificamos, si es de baja importancia, leve, grave, crítico o muy alto o crítico, ¿no? El 100% al que tú te refieres que de aumento es a los incidentes clasificados como críticos o de muy alta gravedad. Esos incidentes son porque ha habido una denegación de servicio que ha supuesto un impacto en la productividad del organismo, en el sentido de que ha habido una serie de horas en donde no se ha podido trabajar, o ha habido un impacto en donde ha habido un montón de horas que ha habido que dedicar a la resolución del incidente, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto. Y los que son muy graves y muy críticos, bueno, pues el impacto ha sido notable y considerable. Y también, en otros casos, porque ha habido un robo de información o exfiltración de información muy sensible o sensible que ha provocado o que puede provocar en el futuro impacto a los intereses nacionales, ¿no? También el incremento ha sido porque hemos mejorado nuestras capacidades de detección. Es decir, que la tendencia desde el año 2010, que fue cuando empezamos a instalar sistemas de vigilancia y monitorización y de alerta en las redes de las administraciones públicas, hemos ido incrementando el número de incidentes, pero porque hemos ido incrementando la capacidad de detección y vigilancia. Y bueno, pues eso es la tendencia. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues podemos sacar varias. Primero, que cuanto más vigiles y más monitorices y más detectes, mejor visión tienes del riesgo que tu organización está soportando, ¿no? También que el fenómeno es un fenómeno que va a más. Lo hemos visto en el caso del ransomware. El ransomware no es un tema de este año ni del año pasado. El ransomware, en el año 2010, en el año 2009, ya había un montón de casos de ransomware. ¿Qué pasaba? Que cuando a ti te cifraban el disco duro de tu ordenador, a una pyme o a un usuario,
pues existían dificultades para poder pagar, porque nadie conocía el manejo de Bitcoin, porque muchas veces pagabas y no te daban la clave para poder descifrar. Entonces, ¿qué pasa? Que los malos vieron que no sacaban el negocio con el ransomware. Entonces el ransomware disminuyó el número de casos de ransomware. ¿Qué ha pasado en estos 2 últimos años? Que los malos han visto que si dan facilidades de pago y si realmente cuando uno paga realmente se le descifra la información, pues el boca a boca funciona muy bien. Entonces han visto que es mejor ser mucho más, hacer una campaña de marketing y decir, no te preocupes que si pagas, o incluso han bajado los precios, porque antes pedían más cantidad y ahora solo piden 400, o sea, un Bitcoin o algo así, que son unos 400 o 500 dólares, ¿no? Entonces, han visto que la gente empieza a pagar, han empezado a ver que eso da dinero, con lo cual se han disparado los casos de ransomware, ¿no? Bueno, pues en el caso de los ciberataques de otro tipo va a pasar exactamente lo mismo. Los ciberataques empiezan a ser rentables para muchas organizaciones de todo tipo. Entonces, pues irá a más, porque además no estamos poniendo remedio. O sea, la tecnología sigue siendo... Acabo de leer ahora la vulnerabilidad que ha salido de Intel. Os iba a preguntar justo después por ella. Que es tremendo, ¿no? O sea, tecnología que sale al mercado, que cuesta una pasta, y que todos somos felices utilizando estas máquinas, y resulta que o sea, ni a nivel de aplicación ni a nivel sistema operativo, o sea, a nivel de firmware pueden coger el control total y absoluto de la máquina, ¿no? Entonces... De hecho, la segunda pregunta era por hacer un resumen de todas vuestras ponencias. La conclusión básica que se viene a la mente es que el perímetro de ataque, la superficie de ataque y los vectores se han multiplicado. O sea, hemos pasado de un centro de datos que antes era el único punto de acceso a una compañía, ahora ya entra también movilidad, entran todos tipos de ataques que pueden venir por Internet de las cosas, como has comentado tú antes con Mirai, todo esto que requiere un cambio de enfoque claro. Has comentado tú antes pasar de un modelo más tradicional de respuesta a uno basado en patrones, a uno basado más en roles, incorporar inteligencia artificial en todo este modelo. ¿Cómo podemos afrontar toda esta vorágine de vectores, incluyendo casos como el que acabas de comentar de Intel, que hay una vulnerabilidad en el firmware de un chip que está en todos los equipos de consumo y empresariales? O sea, que es verdaderamente preocupante. O sea, ¿cómo podemos proteger un entorno tan cambiante y que al mismo tiempo es todo? Todo hoy en día puede ser una puerta de entrada para un ciberatacante. Si me permiten... Bueno, es bastante... Yo no lo veo en una nota así tan dark, tan mala. Yo creo que existen... Mira, dos cosas, dos pinceladas a propósito del número de ataques y detectadas. Para que no nos engañemos, y es verdad que la mayoría de los fabricantes de seguridad están vendiendo usando un discurso de asustar a la gente. Nuestro discurso no es de asustar a la gente, es reconocer realidades, pero también reconocer que existen posibilidades, existen soluciones. Según mi experiencia, existe este conjunto de People, Processes, Technologies que puede funcionar. De hecho, en un entorno como un CERT, tienen todos sus procedimientos, tiene todo su plan de respuesta. Por desgracia, para CCN CERT tienen que trabajar con un montón de administraciones públicas que han sido debilitadas por la crisis, han tenido que aplazar adquisiciones, echar a la gente, cosas así. Pero volviendo, para que no nos engañemos, estamos en una ciberguerra, estamos en una realidad donde estados están atacando a otros estados, estamos en una época en cual hay un montón de cibercrimen organizado que están haciendo mucho provecho de las vulnerabilidades y del ransomware y de otras tecnologías, como por ejemplo Denial of Service as a Service o Denial of Service es como una amenaza. Por ejemplo, cualquier de ustedes tiene un sitio de e-commerce, probablemente que ya ha tenido amenazas, págame 3.000 euros en bitcoins o si no, te inhabilito el sitio web. Pero volviendo, hay tecnologías que pueden ayudar. Nosotros en Bitdefender, y no voy a entrar mucho en esto porque hoy no he venido a vender, tenemos un approach un poco más completo. ¿En qué sentido? Hablamos de Machine Learning, lo estamos usando desde hace mucho tiempo.
En el Machine Learning hay dos cosas que son muy importantes. El tamaño de los samples y la complejidad y el grado de sofisticación de tus algoritmos, ¿no? Porque si hay un tamaño grande y que aprende en un tiempo bastante extenso, luego puede llegar a reconocer mejor. Entonces, nuestra propuesta no es de buscar, y he visto un montón de discursos sobre las vulnerabilidades. Igualmente, no nos engañemos, hay un montón de vulnerabilidades. Nosotros monitorizamos un montón de foros del Dark Web. Hay vulnerabilidades en los mismos protocolos de comunicación. Se han hecho en los años 60, 70, 40, 50 años. Los malos conocen estas vulnerabilidades. Algunos los están usando. Hemos visto WannaCry este año. Ha sido bastante, ¿cómo se puede decir? Vistoso, ¿no? Como ataque. Bueno, por un lado, interesante como una empresa tan grande como Telefónica, por ejemplo, no ha podido aplicar un parche en 4 meses, ¿no? O 3. Su problema. Pero las vulnerabilidades existen, la gente las está aprovechando. Con WannaCry hemos visto como agencias como NSA estaban usando no solo el Eternal Blue, pero un montón de otras vulnerabilidades para entrar en algunos sistemas de algunos sospechosos que estaban investigando. Hablamos de la encriptación y la parte de los móviles. Posiblemente que hayan, y bueno, yo soy consciente que hay vulnerabilidades que se pueden explotar para pasar de las barreras que existen en este momento. Nos acordamos que hace unos años, ¿no? Creo que 2, ha sido un problema con NSA intentando entrar en un iPhone de un terorista. Finalmente lo consiguieron, pero con mandatos, con problemas, con cosas. Ha sido una historia de un mes. De hecho, después mis fuentes me dicen que ha sido más un circo porque inicialmente han entrado a través de otra vulnerabilidad en menos de una semana. No han hecho brute forcing y otras cosas. Pero volviendo, hay soluciones. El tema sería pensar out of the box. En lugar de mirar las vulnerabilidades, aprender ataques, usar el machine learning, porque hay pocas técnicas de ataque, mientras que vulnerabilidades hay un montón y van a salir, porque código limpio, por desgracia, hay millones y millones de líneas de código y código limpio no será. Es el trabajo en equipo. Sí, yo quería añadir respecto a lo que está diciendo Horacio, que al final los atacantes tienen talento, son muy listos, están continuamente innovando y entonces la labor de las empresas que nos dedicamos a proveer soporte para la seguridad es siempre estar anticipándonos. Y entonces todos estos enfoques antiguos de mirar en listas negras, de tener una persona haciéndolo de manera manual, yo creo que van a quedarse obsoletos en breve, porque al final necesitamos que los sistemas aprendan, que haya una automatización, que tengamos algoritmos que estén simulando escenarios, aunque todavía no hayan pasado, pero vamos a simular posibles escenarios para estar preparados ante las eventualidades. Porque digamos que esto es como la caza del ratón y el gato. Siempre vamos a estar persiguiendo algo y siempre va a haber un gato nuevo, un ratón nuevo y hay que estar permanentemente innovando. Y la manera de innovar es hacerlo de una manera tecnológicamente consistente. No pensar que simplemente poniendo una persona que esté monitorizando vamos a conseguir resolver esto. Sino hay que tener algoritmos sofisticados, hay que tener sistemas de aprendizaje continuo y hay que estar permanentemente pensando en escenarios que todavía pueden no haber pasado, pero simulando qué pasaría, hacer what ifs. Y yo creo que ese es el enfoque para el largo plazo. De hecho, vamos, nuestra forma de afrontar digamos, la situación de la seguridad de las empresas a través de los dispositivos móviles es exactamente la misma. Al final, si os habéis dado cuenta de mi presentación, digamos, una de las cosas que se pueden sacar es que realmente sistemas seguros no hay. Y quien diga, mi sistema es infalible, está mintiendo la cara, pero de una forma salvaje. ¿Por qué? Pues porque realmente tu sistema puede ser infalible hoy. Infalible significa que hoy no lo han vulnerado, no que no tenga vulnerabilidades. Eso es algo que hay que tener en cuenta. De hecho, nosotros, como os comentaba antes, la decisión que hemos tomado para tener ciertas garantías es si se detecta que ha habido una vulneración, que esto quiere decir que ha habido algún cambio, y me da igual cuál, sea cual sea,
lo que hacemos es impedir el acceso a la información. La información va a seguir ahí, la información no se elimina, pero, digamos, se dificulta, se pone una zancadilla a la gente que pretende acceder a esa información. Como comentaba él, el acceso a la información de los dispositivos móviles, en el 90% de los terminales el cifrado se basa en el mismo algoritmo, no es el mismo, pero se basa en el mismo, que es AES-256. Este algoritmo, sobre el papel, y si lo buscáis, aparece como un algoritmo robusto e invulnerado. Eso no es verdad. De hecho, para esto de los dispositivos móviles en Estados Unidos, lo que hicieron posteriormente fue contratar una empresa israelí que les creó un sistema basado en hardware, full hardware, que lo que hace es romper el algoritmo AES-256, en particular el AES-256. ¿Para qué? Pues para que ese circo, como bien decías, que se montó, en este caso con un iPhone, y se podía haber montado con cualquier terminal, porque al final esto es una realidad hoy en día de todos los fabricantes, no se vuelve a repetir. Entonces, ahora mismo, Estados Unidos te llega, quieres entrar en el país, por la ley patriota tienen que acceder a tu terminal, cogen tu dispositivo, lo enchufan a una caja y estamos hablando de que en cuestión de días, los que sean, da igual lo que pongas por medio, la información va a ser accesible. Entonces, al final, digamos que el tema está en... Nosotros sabemos que siempre vamos a ir, todos los fabricantes, me da igual de software, de hardware, da lo mismo, sabemos que siempre vamos a ir, entre comillas, un paso por detrás. La cuestión está en tratar de anticiparnos a lo que nos puede llegar el día de mañana y de alguna manera poner garantías en que el acceso va a ser lo más difícil posible a, digamos, a la gente que pretende acceder a nuestra información al final. Luis. Bueno, yo creo que coincido con los tres frentes, es decir, porque son complementarios las tres visiones, ¿no? Yo añadiría una última, que es la de la persona, ¿no? Es decir, es muy importante sistemas proactivos de vigilancia y monitorización, es muy importante utilizar nuevas técnicas que nos prevengan de las amenazas, puesto que las vulnerabilidades van a estar siempre ahí, como ha dicho Estela, y es muy importante garantizar que lo que ocurre en tu sistema es lo que tú quieres y no lo que... O sea, monitorizar exactamente lo que está ocurriendo en tu producto, en tu tecnología. Pero hay que añadir el tema organizacional de las empresas, de los organismos y el tema de formación y de habilidad de los usuarios. Los usuarios tienen que incrementar sus habilidades en el uso de la tecnología desde el punto de vista de la seguridad y las organizaciones tienen que madurar en el tratamiento de la ciberseguridad. Hoy en día no es de recibo que las pymes grandes, las grandes empresas, están muchísimo más preparadas, porque ya han creado departamentos específicos de personal experto que solo se dedica a ciberseguridad. Pero hay muchísimas organizaciones y muchas pymes que el de informática es el chico para todo y en él descansa toda la responsabilidad de la seguridad de la empresa y eso ya no, ese modelo ya no es viable, ¿no? O sea, las organizaciones tienen que madurar en el ámbito de... Se ha madurado mucho en temas de cumplimiento, en temas de compliance, porque si no viene la multa, pero en el tema real de la propia seguridad de tus activos, de tu información, de tu disponibilidad de tus tecnologías y de tus servicios, en eso no se ha madurado. O sea, estamos más preocupados por la multa de la Agencia de Protección de Datos que porque me dejen una semana sin servicio o porque me roben todo el patrimonio tecnológico o la propiedad intelectual de la empresa. De hecho, más bien es genial porque has introducido la siguiente cuestión que quería plantearos, que era cuál es el reto actual en materia de ciberseguridad más acuciante. Por un lado está el componente tecnológico propiamente dicho, las crecientes amenazas, amenazas persistentes, todo este tipo de nuevas tendencias, relativamente nuevas, que están afectando a las empresas, pero por otro lado está el factor cultural de los propios empleados, esa formación que tienen, ese conocimiento de las políticas de seguridad, y por otro lado también está el componente estratégico de la alineación del CISO con la gente de negocio, conseguir convencer al CEO de toda la vida de que tiene que invertir en ciberseguridad no solamente para compliance, sino porque es una realidad de negocio que afecta directamente a sus objetivos. No sé vosotros cómo veis ese equilibrio entre estos tres componentes, si hay otros más componentes que deberíamos tener en cuenta en la ecuación. Bueno, sí, es para empezar yo. Mi
mi pasado de consultor y de auditor, de hecho soy auditor certificado de 27001, me lleva hacia este camino de risk management y hacia este conjunto de people, processes, technologies. Por desgracia hay un montón de empresas de las más grandes de IBEX 35 que piensas que si compran una tecnología o un conjunto de tecnologías ya lo tienen todo solventado. Ahí voy a ir en la misma página con Luis, porque nosotros en otros países trabajamos con los CERTs. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia, tenemos una nube de Threat Intelligence con un montón de eventos, y cuando recompilamos cosas interesantes se lo pasamos también a los CERTs. Mano tendida al CERT de España, si queréis, una colaboración gratuita, no cuesta nada. A nosotros también nos ayuda para tener fuentes, para entrenar nuestros sistemas. Pero volviendo, estas empresas que están pensando que una tecnología solventa todo, no divulgan la información, o más. Encontramos situaciones como en Uber, ¿no? Por ejemplo, donde el mismo Chief Security Officer ha escondido la información. Son retos bastante grandes. Si un Chief Security Officer, que es la persona de confianza, que se encarga de la seguridad, hace este tipo de cosas, esto es un reto. Yo creo que hay dos ámbitos donde se puede trabajar. Se puede trabajar en la parte de tecnologías, por supuesto, todos trabajamos en esto, y gracias a Dios que hay un montón de competencia, un montón de soluciones buenas en el mercado. Pero la otra componente es esencial, y especialmente la componente de los procesos, la componente de concientizar a los shareholders de la empresa, o a los dirigentes, o a los jefes grandes, como se van a llamar ellos, ¿no?, en las autoridades, de entender que la seguridad tiene que ser puesta casi en el mismo nivel que las aplicaciones de negocio, que el core business, porque si no, pasan cosas que pueden peligrar la existencia de la misma organización. Sí, yo lo que pienso es que realmente tenemos que anticiparnos a cualquiera de estos eventos que pueda suceder. Y no solamente son eventos que ahora mismo no conocemos, sino que van a estar surgiendo eventos nuevos porque cada vez los atacantes son más y más sofisticados. Y es un poco lo que veo. Comparto un poco lo que dice Horatio. Tienen dinero, y tienen más dinero. No, cada vez tienen más dinero. Mejor pagados que los que están en la otra parte. Sí, los ataques que se han producido últimamente, la gente dice que son ridículos porque te piden 500 bitcoins o te piden 500 euros o te piden una cantidad pequeña de dinero, pero no es realmente el dinero que te producen, sino la sensación de vulnerabilidad que se produce sobre el sistema que han atacado. Y realmente el hecho de que puedan acceder a sistemas cada vez más amplios indican que este es un fenómeno que no va a parar de crecer. El hecho de que el WannaCry fuera capaz de hackear el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. O sea, hay que decir, tienes toda la información confidencial de la información de salud de un montón de pacientes, tienes una información muy crítica, no es el dinero que te piden, es realmente el nivel de vulnerabilidad y el nivel de indefensión que se está transmitiendo con estos ataques cada vez más sofisticados. Obviamente el enfoque de consultoría que decía Horatio yo creo que es muy apropiado, personas, procesos, sistemas, y también mucho de los ataques vectorizados que está explicando Luis esta mañana. Pero además de eso hay que estar permanentemente innovando porque ellos están permanentemente innovando para el mal, con lo cual nosotros tenemos que innovar para defendernos y para el bien. Estas son un poco las grandes líneas que yo quería defender. César. Bueno, la realidad es que en Samsung la situación es un poco diferente, porque al final nosotros vendemos móviles, ¿vale? Aquí en España vendemos móviles, por lo tanto al final, digamos, la tecnología está ahí. Nosotros llevamos muchos años trabajando en la parte tecnológica y en la parte de soluciones también. Pero entonces al final, digamos que el enfoque más ambicioso que tenemos ahora mismo nosotros es tratar de eliminar el factor humano. Es decir, si, como comentaba antes durante la ponencia, básicamente, si tenemos un entorno totalmente seguro, como decían mis colegas, y realmente, digamos, el eslabón más débil acaba siendo siempre el empleado, acaba siendo siempre el usuario, vamos a eliminarlo. Ese es nuestro enfoque. Nosotros hemos empezado a dar pasos en ese sentido.
para accesos a sistemas a través de una identidad biométrica que es local al dispositivo, que nunca se comparte ni sale de ahí. Es decir, que para poder acceder a esa información necesitas acceso físico al terminal y pasarte muchas barreras ya tecnológicas, que no me quiero meter ahí, ¿vale? Pero la realidad es que al final, si elimináramos el factor humano, muchas de estas situaciones que estamos hablando aquí hoy no serían una realidad. Porque la mayor parte de los ataques hoy en día siempre parten de un fallo. Y un fallo no en un sistema, un fallo en una persona. Perfecto. Bueno, nos quedan 5 minutos. Dejamos abierto el turno para el público. Si queréis hacer un par de preguntas, tenemos tiempo. Por ahí. Hola, soy Cristian Dragolich. Enhorabuena a Executive Forum por la jornada. Tengo una pregunta para don César Garro. Hace unos meses he leído que Samsung va a dejar de instalar Knox en los dispositivos móviles y que a cambio va a proponer una carpeta segura. Por favor, un comentario sobre la noticia. Bueno, a ver, esto es algo que hemos hablado mucho con muchos clientes nuestros, porque lo que ha habido es una desinformación. Ya no digo una mala información, es una desinformación. El problema que hemos tenido es que ha sido un tema comercial y realmente se ha llamado de la misma forma a una solución de consumo que a una solución empresarial. Y ha sido un tema comercial interno de la compañía. Todos los terminales Samsung traían de fábrica instalado una cosa que se llama MyNox, que es un contenedor, ¿vale? Que para que la gente directamente cuando se compra un terminal Samsung, sin necesidad de haber una empresa por detrás, terminal de consumo, pudiera meter información dentro de ese contenedor. Esto es lo que va a desaparecer y va a venir a sustituirse por una cosa que se llama carpeta segura. Las soluciones empresariales en la plataforma Knox está ahí. Y lo que se ha hecho simplemente es un rebranding de esa solución para que se deje de llamar MyNox y se pase a llamar carpeta segura. La plataforma Knox en sí sigue existiendo y el contenedor ese empresarial se llama Knox Workspace. Pero estoy de acuerdo contigo, a la persona que le puso MyNox habría que colgarle de los pulgares, porque al final, quizá sin exagerar, he hablado con 30 clientes diferentes sobre esto, porque evidentemente, si una empresa, yo le llevo con este discurso que os he contado aquí, y un mes después aparece una noticia que además ha extendido como la pólvora de Samsung deja de instalar Knox en los dispositivos móviles, pues hombre, el capón que nos cae es importante. Perfecto, turno para otra pregunta más. Hola, soy Francisco Canos de CyberSys. Una pregunta general que a su vez tiene dos partes. Una sobre calidad, es decir, habéis hablado temas como la NSA, como temas de Israel, probablemente Rusia. ¿Cómo está España en relación a ese nivel? ¿O quiénes son las referencias de mercado y cómo estamos? Y después la otra va más por temas de realidad. Este país es un país de pymes. Cada año se crean como 100.000 empresas. También desaparecen muchas. El tamaño medio de una pyme en España es como 4 personas, cuando el tamaño de una pyme en Alemania no se considera, tiene que estar pues por debajo de 200 y pico, ¿no? Trabajadores. Con 4 trabajadores, evidentemente ya tienen bastante con dedicar a trabajar. Es decir, ¿cómo podemos proporcionar a esta gente de una infraestructura de protección cuando no tienen medios para poder acceder a ella, simplemente porque físicamente no dan? Muchas gracias. ¿Quién quiere comenzar muy brevemente para que dé tiempo a hablar varios? Brevemente, España no está ni mejor ni peor emplazada que lo podemos ver. Vemos, por ejemplo, y nos hemos acostumbrado a mirar como faros, ¿no?, en el uso de las tecnologías de la seguridad, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, los países nórdicos. Es verdad que son un poquito más conscientes, más avanzados, no lo diría. En lo que he presentado yo, por ejemplo, sí que puede que están un poquito más avanzados. Por ejemplo, tenemos un cliente que es Administración Pública de Dinamarca,
que han decidido dejar al usuario usar lo que quiere él. Les han puesto máquinas virtuales, escritorios virtuales y se conectan ahí y trabajan ahí en un data center. Y están asegurando así toda la infraestructura, creo que son 20 y algo mil personas. Puede ser una solución, pero volviendo a España, yo no creo que está muy por detrás. El tema es en la concienciación. Si pensamos a España en entornos de ciberguerras, igualmente es un target. Es un target, por supuesto, como país OTAN, como país que tiene muchas interconexiones con un montón de regiones del mundo. Aquí no voy a venir a decir algo nuevo. En cuanto a las pymes, hay lo que se llaman service providers y, las pymes, y soluciones en la nube. Entonces, este tipo de modelo, la externalización de lo que no pueden abarcar ellos a nivel local, esto es el futuro. Otros países ya lo usan a manera extensa. Por ejemplo, Italia, que es muy similar con España. Yo creo que respecto a los niveles de seguridad de España tenemos que dejar que Luis nos dé la visión oficial. Yo luego quiero responder sobre la segunda pregunta de las pymes, que creo que has tocado un punto bastante interesante. Sí. Bueno, pues sobre la primera pregunta, yo coincido también con Horacio en el sentido de que España no está ni peor ni mejor que otros países de su entorno de la OCDE o de la Unión Europea, en entorno occidental. Hay muchas capacidades, tenemos también muchos riesgos porque somos un país muy importante en el mundo y nos atacan mucho porque tenemos patrimonio tecnológico, tenemos empresas que compiten en grandes concursos en todo el mundo y esa información es muy atractiva, conocerla de antemano antes de presentar una oferta. Es decir, somos objetivo y recibimos, nuestras empresas son objetivo, nuestras administraciones públicas son objetivo y reciben ataques, como cualquier otro país europeo, cualquier otro país de la órbita occidental. Y nuestro nivel de preparación, ¿cuál es la media? No me atrevo a dar una cifra de 1 a 10, porque hay organizaciones muy bien preparadas. En general, las empresas de líderes, las grandes empresas españolas, llevan ya 3 o 4 años que se han puesto las pilas y que han creado departamentos específicos para tratar la ciberseguridad, han modificado sus políticas, han comprado tecnología, se han reorganizado para tratar la ciberseguridad como una materia de negocio, una materia corporativa. Es decir, hay grandes empresas que están muy bien preparadas. Hay pymes que también están muy bien preparadas y hay muchísimas pymes que son muy vulnerables. Y después, entre las administraciones públicas, exactamente igual. O sea, en general, la Administración General del Estado, a raíz del Esquema Nacional de Seguridad, que es un Real Decreto que nos obliga a implementar un conjunto de 75 medidas de seguridad específicas en los sistemas de información y comunicaciones, pues ha aumentado y cada año estamos mejorando los niveles de seguridad. Pero hay otras administraciones, como las administraciones autonómicas y algunas administraciones locales, que todavía les queda mucho por trabajar, ¿no? O sea, que no se puede dar una media en el que estemos todos, ¿no? Pero vamos, en general estamos bien en comparación con el resto de países. Y con respecto a la pyme, igual te voy a pisar la respuesta. Espero que no. Sin invertir ni un solo euro, solo con medidas organizativas, determinando qué es lo que realmente tenemos que proteger y qué es lo que realmente no, o las medidas de seguridad pueden ser más ligeras. Simplemente clasificando los activos de nuestra organización. Simplemente tomando medidas organizativas de determinar, o sea, de nombrar determinados responsables de algunas cosas. Simplemente elevando el nivel de formación y de concienciación de los usuarios y simplemente implementando herramientas muy sencillas que son gratuitas y que están disponibles en Internet. Con eso, con coste 0 euros, se aumenta pues, el 90% de la seguridad de la pyme. O sea, el incremento de nivel de seguridad se dispara. Simplemente con medidas de tipo organizativos, simplemente con medidas de tipo de concienciación y de formación de los usuarios, de coger determinados hábitos, de una buena política de backup. O sea, fíjate, una buena política de backup
la cantidad de quebraderos de cabeza que elimina, porque te pueden hacer daño, te pueden hacer cosas, pero bueno, tú tienes tus buenos backups que en cuestión de 12 o 24 horas estás otra vez operativo. Simplemente con medidas bajarte una herramienta gratuita para cifrar tus correos y poder manejarte con la gente de tu empresa y con tus proveedores simplemente cifrando los correos. O sea, simplemente bueno, pues hay un responsable que va a verificar los logs que van a quedar en el firewall o en los proxies de navegación y lo va a hacer una vez a la semana para ver si ve algo raro. O sea, simplemente con medidas organizativas y de procedimiento la seguridad de la empresa se dispara. Lo que pasa es que todo eso que estoy hablando no se hace. Yo quería añadir que la clave para empresas que tienen una organización pequeña y que no se pueden permitir tener un experto de seguridad ad hoc para la empresa, la clave es que convirtamos los procesos de prevención de ataques de seguridad en una commodity, que es precisamente lo que hablaba yo al principio. A medida que los procesos son automatizados y que es algo que se puede gestionar con un algoritmo desde fuera, no necesitas tener un experto en seguridad para una empresa de 5 personas. Ni lo que antes ha mencionado alguien, que es que el informático es el chico para todos, sino que lo que tenemos es que sea, igual que tenemos un antivirus, que es una cosa automatizada y que no hay nadie físicamente detrás mirando que el antivirus se ejecuta correctamente, es tener nuestros procesos de detección automatizados con procesos que de alguna manera sean comoditizables y que sea un añadido más de la capa tecnológica, para que sea una capa que podamos añadir y que no requiera de un experto físico que esté en la empresa. Teniendo en cuenta que el tejido empresarial de España es muy de pymes, esta es la solución que yo veo a más gran escala. Y no me quiero enrollar más para que Luis no se enfade. Lo que pasa es que hoy en día eso es caro. Sí, es caro, pero será barato a medida que se expanda. Será como otras soluciones tecnológicas que había en el pasado. Yo solo añadiría una frase. Lo que veo cuando me voy a auditar una empresa grande o una empresa pequeña, la pregunta más difícil es cuando les estoy preguntando qué es lo más importante que quieren proteger. Ahí bloqueo total, o al menos se tiene que pensar unos 3-4 minutos. Efectivamente, de hecho, bueno, alineado con vosotros dos, el tema de coste-beneficio, ¿vale? Siempre es un poco siempre lo mismo al final para todas las empresas, grandes o pequeñas. Pero en este caso las pequeñas cada vez más tienen más oportunidades de securizar sus sistemas a un precio cada vez más bajo, a un coste cada vez más bajo. Como decía él, a través de una simple organización de procesos. Como comentaba ella, a través de tecnologías cada vez más extendidas en el mercado, por lo tanto, digamos, también ayuda a la bajada de precios. Al final, hoy en día, en la parte de telefonía móvil, solventar los vectores más comunes de ataque es bastante trivial, y más un tema de desconocimiento que un tema de costes. Porque antes lo comentaba, no quiero, digamos, hacer un discurso demasiado comercial, pero al final la realidad es que la mayor parte de las tecnologías que metemos los fabricantes de los dispositivos móviles, digamos, están enfocadas a que sean utilizadas, no a facturar por esas tecnologías directamente. Por lo tanto, al final, ¿cuál es la diferencia entre una pequeña empresa y una gran empresa? La necesidad de la granularidad en la configuración o la personalización. Y esta necesidad la tienen las grandes compañías. Las pequeñas lo que necesitan es ciertas garantías. Y esas garantías se consiguen con soluciones basadas en software libre, basadas en plataformas como puede ser el propio Google, directamente para los dispositivos móviles, utilizando sistemas que ya vienen embebidos en los terminales de forma, digamos, de fábrica, por defecto. Por eso es más un tema de desconocimiento que un tema de costes, muchas veces. Nos quedamos con esa conclusión. Tenemos que terminar ya aquí la mesa, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, creo que ahora hay un coffee break, o sea que podéis preguntar cualquier cosa, pillarlos por banda y plantearles lo que queráis. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Luis Jiménez, Estela Luna, Horacio Bandayu y César Garro. Muchas gracias. Gracias. Una tarjeta. Sí, sí. Gracias, Horacio.